hablar de el tema que está vinculado también al caso de Alejandro Toledo, pero de otros investigados en este caso. Y estamos con Iván Meini, que es abogado de dos exfuncionarios de Proinversión. Estamos hablando de Alberto Pascofont y Sergio Bravo. Hay que recordar que uno de ellos falleció, el señor Barclay, hace algún tiempo. Y ha sido también, él ha representado al Estado, el señor Meini, en el cargo de procurador adjunto anticorrupción, cosa que es importante también para los casos de Fujimori. Entonces, conoce cómo se mueve el Estado. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros aquí en Punto Final. Buenas noches. Primero, a ver, hemos escuchado en el reportaje de Roberto Ramírez que el presunto delito de sus defendidos, en todo caso, sería colusión. Es decir, para explicar a la gente colusión es haberse puesto de acuerdo para cometer un acto, digamos, delictivo. Sí, buenas noches. Una mención previa. Yo soy abogado del señor Alberto Pascofont. Solo de él. El señor Sergio Bravo Orellana tiene su defensa, abogado, que es el pero doctor digamos Pérez que y García. es la misma figura. Efectivamente, los dos están en este caso como miembros del Comité de Proinversión. Y yo mencionaba al señor Barclay porque se extingue la pena cuando una persona fallece. Efectivamente. Por eso. Pero efectivamente. todos estaban vinculados al caso Toledo, ¿no? La lógica del delito de colusión es un funcionario público que por razón de su cargo forma parte de un proceso de contratación, ya sea como miembro de un comité de adjudicación, como miembro de un comité que supervisa, pero en una contratación pública el funcionario público se pone de acuerdo con alguno de los interesados que participan en esa contratación. Ok. Ustedes lo que señalan es que hay versión de parte, en el caso del señor Jorge Barata, donde en ningún caso admite que ha tenido algún tipo de vínculo o ha entregado dinero al señor Alberto Pascofont. Efectivamente. Cuando era funcionario de Proinversión, para aprobar precisamente el sector 2 y 3 de la interoceánica. Efectivamente, tramos 2 y 3. La imputación que recae sobre el señor Alberto Pascofont es precisamente esa. Haberse coludido como miembro del Comité de Proinversión con las empresas interesadas, en este caso Odebrecht y las consorciadas. En concreto, con Barata, con Graña Acuña, con Graña Miró Quesada, con Castillo Divós. Ok, y esas 4 personas han señalado que nunca tuvieron ninguna conversación donde se habla de la entrega de una contraprestación por una dirección determinada como funcionario. Efectivamente. Barata, cuando declaró, teniendo el estatus de colaborador eficaz, declaró que nunca había entregado ni una dádiva, precio, recompensa, ni que se había coludido con el señor Alberto Pascofont. ¿Y por qué la Fiscalía eso no lo atiende como si ha atendido lo que ha dicho Barata con respecto a Toledo? O sea, ¿cuál es la razón de fondo? Porque yo no imagino que la Fiscalía, actúa fuera de sí respecto a una versión en relación a unas personas y una versión en relación a otras personas de la misma persona. Estamos hablando de Jorge Barata. ¿Por qué y para qué? Eso no podría explicarlo yo porque precisamente es uno de los cuestionamientos que hemos formulado cuando hemos hecho los alegatos al final del juicio oral. Porque no solamente se trata de tener en cuenta la manifestación de Barata. Barata además dijo que los miembros del comité no solo no se habían coludido con él, sino que eran un estorbo para Odebrecht. Porque se limitaron a cumplir... ¿Qué es lo que dijo textualmente? Que eran era un estorbo. Es decir, que no se prestó a los intereses de Odebrecht. Y que, en todo caso, los pactos y los perjuicios para el Estado... Abro comillas, dice, Barata decía que solía salir frustrado de reuniones con gente de Proinversión. Eso es lo que cita, digamos, en el legajo respecto a la defensa del señor Pascofont. Así es, y que en todo caso los pactos y perjuicios para el Estado no se produjeron mientras actuó el comité, sino en las adendas y los arbitrajes, es decir, durante la ejecución. ¿Y cuál es la premisa que maneja la defensa respecto a esto? Es decir, ¿ustedes consideran que, por lo dicho por Barata y por lo que ha llegado hasta este momento en el juicio, Toledo sería culpable? En realidad, a Toledo se le imputa el delito de colusión y el delito, además, de lavado de activos. Eso no ocurre con los otros coinvestigados. A los miembros del comité solo colusión. Por eso han pedido 9 años. Efectivamente, pero no solamente se trata de tener en cuenta la declaración de Barata.
Graña Acuña y Graña Miro Quesada, que tienen el estatus de colaboradores eficaces, han declarado, palabras más, palabras menos, exactamente lo mismo, que nunca se coludieron con el señor Alberto Pasco Font, e incluso el señor Graña Miro Quesada sostiene que Toledo, o mejor dicho, Barata, perdón, le habría dicho que los arreglos estarían en las adendas y en los arbitrajes, es decir, en la ejecución, cuando ya los miembros del comité no participaban. O sea, eso está parte de la declaración de Barata. Efectivamente. O sea, que habría dado la ruta de que no habría sido en el proceso de aprobación, sino posterior. Efectivamente, incluso Barata sostiene que él se enteró de las bases y el contenido de las bases, no porque se las hubieran dado en sobre cerrado, sino por la página web de Proinversión. Y hay la declaración del otro señor, que es Castillo Dibós, que si bien no tiene hoy día la calidad de colaborador eficaz, es un aspirante. En enero del próximo año se va a homologar o no esa condición. ¿Y qué es lo que dijo cuando se le preguntó si se había coludido con Pasco Font? Dijo, no lo conozco, lo he conocido recién en el juicio oral. ¿Y por qué la Fiscalía requeriría, yo sé que me va a decir que no está en la cabeza del fiscal, pero ¿por qué la Fiscalía requeriría, digamos, meter a los funcionarios de Proinversión de ese momento en el caso Toledo para tener mayor sostenibilidad? O sea, a ver, necesitamos una explicación. Mi hipótesis es que, dado que lo que se ha probado con mayor solidez es Odebrecht entregó dinero a Maiman y Maiman se lo habría entregado a Toledo, eso constituye delito de cohecho. Pero ese delito ya estaría prescrito por la fecha en que se habría dado. Por tanto, la forma de llegar al expresidente Toledo, la madre del cordero, es incorporando en la investigación a los funcionarios públicos que por razón de su cargo intervinieron en la contratación, aun cuando se hayan ceñido a lo que dice la ley. Porque de otra manera, sostener una imputación contra el expresidente Toledo por colusión implicaría que él haya tenido por razón de su cargo que formar parte de COFOPRI o de las negociaciones de la contratación de IRSA, perdón, de el tramo 2 y 3, que como presidente no tuvo. Cristiano, o sea, lo que usted me está diciendo es que se le ha ido de las manos al fiscal a la acusación de un presunto delito que no está en este proceso, que sería cohecho. Que está prescrito, no podrían que no podría investigar, o sea, se acabaría el juicio y se habría beneficiado Toledo, solo por lavado. Así es, quedaría solo por lavado. Pero lo cierto es que en este caso, a criterio de la defensa del señor Alberto Pasco Font, él es un daño colateral. Porque no solamente no se ha podido probar que no hay una colusión, sino que por el contrario, lo que se ha probado con declaraciones de colaboradores eficaces es que no ha habido colusión. Y esto es importante, si me lo permite, porque si el Ministerio Público, que además nunca les preguntó a estas personas si se habían coludido o no, con el señor Alberto Pasco Font, lo cual también es, digamos, raro, pero... pero para coludirse hay que estar todos de acuerdo, pues. Dado que no lo han hecho, esas mismas declaraciones son las que sustentan la imputación contra el expresidente Toledo. Por tanto, lo que decimos nosotros es, si se le cree... O sea, si los declaran inocentes a ellos, ¿usted cree que la Fiscalía siente que se le cae el juicio? Es mi impresión. Efectivamente. Lo raro... Pero es gravísimo lo que usted está diciendo, porque la decisión la va a tener que tomar el juez y va a tener que definir quién es culpable y quién es inocente. Efectivamente. O si todos son culpables o si todos son inocentes. Y sobre la base de las pruebas que se han actuado en el juicio, sobre todo teniendo en cuenta las declaraciones de los colaboradores, que son los testigos de cargo de la Fiscalía, cuyas declaraciones utilizas para sustentar la acusación contra Toledo, por lógica elemental, la misma credibilidad a los mismos colaboradores en el mismo contexto tiene que darles cuando exculpan a otros acusados. ¿Qué espera que pase mañana usted? Que el colegiado distinga. No. Y sobre la base... Una cosa es qué quiere que pase. No, yo honestamente espero, porque, digamos, quien ha estado siguiendo el juicio, las declaraciones y las pruebas que se han actuado, digamos, es bastante claro que con independencia de la responsabilidad que pueda tener el expresidente Toledo, los miembros del comité, entre ellos el señor Alberto Pasco Font, no han participado de ningún acto colusorio. Pero entonces, ¿podría ser sentenciado por lavado de activos y no por eventualmente por colusión? ¿O el expresidente Toledo sí podría ser acusado por colusión y por lavado de activos? Podría ser, pero honestamente creo que condenar al expresidente Toledo como autor de un delito de colusión y solo a él, sin incorporar en esa condena a los miembros del comité, sería una decisión jurídica bastante frágil, porque él, como presidente, no intervino por razón de su cargo en la contratación pública
tramos 2 y 3. Por eso es que se necesita de alguna manera, para robustecer la imputación contra él, incorporar en el proceso, en la investigación, a los funcionarios que sí participaron por razón de su cargo en esa contratación, porque ese es lo que exige el delito de colusión. Sin ellos, la imputación contra Toledo por colusión, al menos en este caso, sería frágil. Quedaría ciertamente la de lavado de activos, pero la de colusión sería frágil. El lavado de activos están pidiendo, porque en general la suma, digamos, de presuntas responsabilidades llegaría a más de 20 años de cárcel. 20 años es lo que está pidiendo el Ministerio Público para Toledo y 9 años para el señor Alberto Pasco Font y para el señor Sergio Bravo Orellana. Bueno, solamente una última pregunta que no tiene que ver con el caso que usted está defendiendo en este momento. Vamos a ver qué pasa mañana. Está en manos del juez. El juez determinará qué es lo que ocurre y si efectivamente declara culpable o inocentes a quién y cómo, ¿no? Ahora, con esta ampliación de Ecoteva viene otro problema para Alejandro Toledo, que es un tema completamente distinto. Solamente una última pregunta y en una frase, porque usted conoce el tema. Las leyes aprobadas que están vinculadas a organización criminal en el Congreso, con las modificaciones que se han hecho, ¿ayudan de alguna manera a captar efectivamente la esencia de lo que es una organización criminal o no? No. Cuando se dio la ley 32.108, la que se acaba de corregir, en realidad se desnaturalizó el concepto de organización criminal, desatendiendo lo que dice la Convención de Palermo, que puede gustarnos o no, pero es una convención vigente en el Perú desde el año 2003. En muy pocas palabras y en concreto, se estableció que los delitos que podrían ser cometidos por una organización criminal deberían tener 6 años o más. Ahora se ha cambiado, 5 años... Sí, como pena mínima, con lo cual se sigue dejando tráfico de influencias, negociación incompatible y colusión. O sea, no simple. sirve. No es que no sirva, es un obstáculo. Sigue siendo un obstáculo. Esta corrección última no es realmente una corrección integral de todos los defectos que introdujo en la legislación la ley 32.108. Le agradezco, doctor Omeña. A ustedes. Muy amable, muchísimas gracias.